Hola gente, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video que va a ser un tanto diferente, pero no va a ser un vlog, sino que vamos a hacer un tipo unboxing muy cortito de unas maderitas que pedí, que se va a convertir en un tutorial de cómo hacer estas bases que tanto me han pedido. Hace tiempo que tenía ganas de mostrarles cómo lo hago yo, pero como pueden ver es algo muy simple, es una base con un palito y ahí se incrusta el amigurumi, perdón, pero es la forma favorita que tengo de presentar mis amigurumis. Ahora ando en la búsqueda de las bases de madera porque las chicas a las que les compraba antes dejaron de venderlas lamentablemente. Así que tuve que buscar en AliExpress, que era el otro lugar que era más barato, porque en el mall chino de repente hay, pero son muy caras, así que no me conviene. Por eso intenté con Ali y espero que me vaya bien con la compra. Espero que me convenza. Bueno, y si no me convencen, voy a tener que lamentablemente seguir en la búsqueda y eso ya lo avisaría por Instagram, donde sea que consiga unas que realmente me gusten. Pero no sé nada de lo que va a pasar en el video, quizás estas sí sirvan. Pero de todas formas hay tutorial porque tengo de las maderas que usaba anteriormente, así que se las haría con eso. Y aquí tenemos ambos paquetitos que no sé lo que pedí, no estoy segura cuál era el grosor y cuál era la medida de lo que había pedido, pero necesitaba específicamente unas bases más chiquititas porque las que tengo yo, las que me van quedando, son muy grandes para lo que necesito, que generalmente los amigurumis que hago yo son enanos. Ya, se ven bien hasta ahora, les voy a mostrar. Estas son las bases más chicas que compré y el grosor es menor al que ocupé en el Chapulín Colorado. Este es un espesor de 1 centímetro y estas deberían ser de 0.5. Entonces, la verdad es que me gustaron. Pensé que iban a ser más delgadas, pero yo presiento que me van a servir y que no va a hacer mucha la diferencia con las otras, porque estas igual me convienen en tema de precio, pero no me daban confianza por el tema de que eran más delgadas que lo que estaba acostumbrada a comprar. Y estas están un poquito malas las tijeras, y estas son de... No. Estas son de 0.5. Estas son más delgadas. Me acuerdo que habían unas que deben ser estas, que son de 0.6. 1 milímetro hace la diferencia. Entonces, voy a mostrarles la diferencia entre los grosores de ambas bases. No hace la diferencia, miren. Son exactamente iguales. Se veían más gruesas por alguna razón, pero no, creo que ambas me van a servir. Unas son más grandes que la otra. Hoy me gustó mucho el tamaño para los amigurumis pequeños. Así que, no, esta no iba acá. Vamos a probar. Vamos a ir ahora a mi escritorio, que es aquí. Este lugar es donde grabo mis tutoriales, así que les voy a mostrar en ese espacio. Pero antes les voy a mostrar lo otro que vamos a ocupar. Estas bases de madera, les voy a dejar el precio aquí, porque no me acuerdo en este momento, entonces después cuando edite el video les pongo el precio de cada una de las bases de madera. Probablemente quizás ya lo puse. Y lo que vamos a ocupar, además de las bases de madera, son estas brocas se llaman, y un taladro manual. Este también lo compré en AliExpress, no me salió más de $5. Me acuerdo que cuando lo compré estaba a $4, no sé a cuánto estará ahora, y venía con todas estas brocas. Me da risa porque con mi hermana siempre bromeamos cuando nos queremos mostrar algo por videollamada, hacemos esto, como en los tutoriales de maquillaje y ese tipo de cosas. Me acordé. Estas son las brocas, trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trae 10 tamaños de broca.
Y esta es la que voy a ocupar yo, que creo que es la de 3 milímetros, que es la más gruesa. La más gruesa. También vamos a ocupar palitos de brocheta. Palitos de brocheta, los que tengan, los que sea que tengan ustedes, porque si tienen palitos de mondadiente, también les puede servir. Vamos a... Ay, no, lo arruiné. No quiero desordenar. Bueno, no se ve en la cámara, así que lo voy a dejar ahí. La idea es que sea un palito que tenga punta por un lado y el otro lado puede ser normal, no es necesario que tenga punta abajo también. Entonces, eligen un palito y dependiendo de este palito, eligen la broca que sea lo más parecida al grosor del palito posible. Eso es lo único que tienen que saber. Necesitamos los discos de madera, un palito de mondadiente o de brocheta y estas brocas junto con el taladro manual. Vamos al escritorio. Antes de comenzar a hacer los hoyitos en la base de madera, quería mostrarles las partes del taladro manual. Vamos a hacer el ejercicio de cambiar la broca. En este caso yo lo tengo así y esto se gira. Voy a sacar esta pieza y esto lo trae por dentro. Y esta va a depender del grosor de la broca que vamos a ocupar. En este caso esta es la más ancha. Por el otro lado tiene un hoyito que es para una broca más delgada y aquí guarda dos de esas piezas más, o sea, una pieza que trae para dos grosores diferentes. Entonces ahí ustedes tienen que elegir la que más se asemeja a su broca para que quede apretada. Entonces esto lo cerramos nuevamente. Voy a volver a poner la misma, que es la que estaba ocupando. Y ahora colocamos la pieza que se me perdió. Aquí está. Y apretamos lo más posible. Hay algunas brocas que coinciden con la pieza que le pusimos, pero aún así no queda lo suficientemente apretado. Puede que pase, es muy barato esto, entonces no pidan tanta calidad. Pero lo que hago yo es ayudarme con un alicate para apretar lo más posible. Y habiendo explicado eso, ya vamos a hacer el hoyito y elegí una de las maderas más delgadas para asegurarme que no se vaya a romper y la más pequeña también. Lo que hacía antes era hacer los hoyitos con una aguja y un martillo o con un clavo, pero no servía mucho porque al final se terminaba quebrando la madera y perdía un disco, que era lo que no quería. Así que por eso esta fue la solución. Yo lo que hago generalmente es hacer el hoyito en el centro de la madera donde se ve este circulito más oscuro. Por ahí es mucho más fácil pasar la broca. Pero si ustedes lo necesitan hacer en otra parte, también les debería funcionar. Entonces, ponemos el taladro manual lo más perpendicular posible a la madera y lo que hago yo es afirmar la parte de arriba con una mano y con la otra giro. Se van con harta paciencia e intentando que no se mueva el taladro, que no se tambalee hacia un lado o hacia el otro para que el hoyito quede derecho. Y ahí queda, creo que pueden ver el fondo como en la pared blanca. Ahí quedó listo el hoyito. Entonces ahora vamos a colocar el palito de brocheta.
y el largo de este va a depender del amigurumi que quieran colocar sobre la base de madera. Entonces, como generalmente mis amigurumis son pequeños, vamos a cortar unos 5 centímetros. Estos deben ser 5 centímetros, no más que eso. Y colocamos en el hoyito. Y quedó perfecto. La verdad pensé que iba a necesitar una madera más gruesa, pero quedó firme, porque la broca es levemente más delgada que el palito que coloqué, entonces por eso queda más apretado. Entonces, si a ustedes les queda suelto, deberían colocar un poquito de silicona y dejarlo secar un día completo, porque igual la silicona líquida no queda firme tan pronto, no se seca en poco tiempo, así que mejor lo dejan de un día para otro para que quede más firme. Ya teniendo esto, solo nos falta colocar nuestro amigurumi. Voy a elegir a la turbabuela a ver cómo se ve. Y como dije, aquí vamos a hacer algo que quizás no nos guste mucho, que es incrustarla en la base de madera. A veces puede que necesitemos más fuerza que otras, pero yo siempre necesito mucha fuerza porque como relleno mucho los amigurumis, me cuesta pasarlo un poquito más. Y así quedaría. De verdad espero que les haya gustado mucho este tip y me interesa que me dejen su opinión con respecto a esto, si les gustó, si quizás no están muy dispuestas a colocarles un palito a sus amigurumis, lo podría entender perfectamente, pero como dije anteriormente, esta es mi forma favorita de colocar los amigurumis para presentarlos. Y antes de terminar el video, quiero aprovechar de mostrarles el próximo proyecto que se viene muy pronto al canal para que junten ansias, y es este Totoro. Miren qué preciosura. Creo que en la cámara se ve más grande de lo que es, pero en realidad mide unos 12 centímetros. Puede que sean 12 centímetros, no estoy muy segura, pero es pequeñito. Como les he mencionado en más de una ocasión, para hacer mis amigurumis yo siempre me guío por ilustraciones que encuentro en Pinterest o en Google, y esta no fue la excepción. De hecho, voy a dejar la ilustración por aquí, deberían estar viéndola en este momento, y si encuentro a la persona, al artista que lo dibujó, lo voy a dejar también, porque cuando lo encontré no estaba con el nombre del artista, así que espero encontrar. Y ahora sí, ya me puedo despedir. Espero que les haya gustado mucho este tip, y si quieren otros tips me los dejan en los comentarios. Si es que les puedo ayudar, de seguro les hago un videíto. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.